Ahora, ¿pueden ver que pasan las diapositivas? Sí, doctor, ese sí se ve. Ya, chicos, cualquier cosa me avisan, me timbran. Voy a estar pendiente que mi celular lo dejo a un costado para que no me interrumpan, por eso recién me he dado cuenta tarde de los mensajes. Aquí, Ya, doctor. ya, entonces, entonces más o menos vamos a, bueno, acá lo que ya está escrito ahorita lo vamos a repasar rápidamente. Entonces, sí me escuchan bien, ¿no? Para poder continuar. Sí, doctor, sí. Ya, en la primera parte, como les acá estaba mencionando, tenemos para responder la primera pregunta que se trata de un bloqueo, obviamente es algo, bueno, por las opciones que podemos ver, tenemos lo que es el PR, ¿no? El PR, como podrán ver, tiene un tamaño de 0,12 a 0,20 segundos, ¿correcto? Y dependiendo de eso, podemos decir que es un PR corto o es un PR largo. Entonces, cuando es un PR corto, tenemos que sospechar que es un síndrome de preexcitación, ¿correcto? Perdón, un ratito. Quiero ver si me puede dejar. Ya. Entonces, PR corto o PR largo. Ahora, cuando se es un PR corto, ¿qué significa, no? Que el PR es menos 0,12 segundos y tenemos que sospechar un síndrome de preexcitación. Entre ellos, el más famoso, el más conocido, el Wolff-Parkinson-White. ¿Correcto? ¿Qué características tiene este tipo de paciente? Es un paciente joven, varón por lo general, que te viene con palpitaciones. ¿Correcto? Y te dice, no, paciente de 20 años que viene con palpitaciones, se le saca un electrocardiograma, se evidencia que tiene un PR corto con onda delta. Onda delta es que significa esta elevación del inicio de la onda R, como una curvita hacia arriba, eso se llama onda delta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es un síndrome depresivo o Wolff Parkinson White probablemente. ¿Cuál es el tratamiento? El masaje carotidio. El masaje carotidio es, tienes que ir con tus deditos a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, ahí masajear durante 1 minuto y con eso en teoría debería desaparecer el episodio, ¿no? De sintomatología. Pero si vemos que a pesar de eso no remite, podemos usar calcio antagonistas. Ahí tenemos el verapamilo y el diltiazem, ¿correcto? El verapamilo y el diltiazem que puede ayudar a. Ahora, si eso no funciona, ya el paciente está con mayor síntomas, sintomatología, mayor palpitaciones, todo. Ahí sí tenemos que llegar al caso extremo de una ablación con radiofrecuencia, ¿correcto? Luego, tenemos el bloqueo auriculoventricular, cuando el PR está a más de 0,20 segundos. Entonces, ahí tenemos el grado 1, grado 2, con su división MOVIX 1, MOVIX 2, y el grado 3. El grado 1, ¿qué significa? 1, que lo voy a ampliar un poco más, tiene el PR largo, como podrán ver, pero es constante, es constante. Y aparte que toda onda P conduce. Cuando digo onda P conduce en el contexto de un bloqueo auriculoventricular, que después de la onda P sigue un QRS, como podrán ver, ¿no? Tienes una onda P, conduce, una onda P, conduce, otra onda P, conduce, otra onda P, conduce. Pero con el PR largo, ¿correcto? Ese es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Luego tenemos el de segundo grado. Tenemos el MOVIX 1 y el MOVIX 2, ¿correcto? Con respecto al MOVIX 1, ¿cuál es la diferencia también? Puede comenzar con un PR normal, pero el PR va aumentando de manera progresiva hasta que, mira, pondrán, como ven en el ejemplo, ¿no? PR 0,20 segundos, el siguiente latido 0,28, hasta que llega ya el PR y ya no conduce, se pierde. Entonces, ¿eso qué significa? Que el PR tiene un crecimiento progresivo hasta que no conduce. Y normalmente, como les había mencionado, bueno, no escucharon, que está asociado a los pacientes con IMA de cara inferior. Ya para repasar un poco cuál es la derivada del cara inferior, 2, 3, ABF, ¿no? En el contexto de un ST elevado. Ahora, el otro grado, que es el MOVIX 2, a comparación del anterior, puede tener el PR normal o largo, pero es constante, ¿no? Pueden ver constante. Pero ¿cuál es la característica? Mira, tienes una onda P, conduce, una onda P, conduce, y ahí llega una P que no conduce. Igual, vuelve a ver la onda P, conduce, una onda P conduce, y por acá, por ejemplo, puede haber una onda P y ya no conduce. Entonces, esa es la característica del MOVIX 2.
¿correcto? Y eso es que le vino en su examen les vino Movix 1. En un EKG, en un examen práctico, les vino uno así, no sin las medidas, pero era evidente que el PR va aumentando de tamaño y se bloquea. Recuerden, ¿no? PR aumentando de manera progresiva hasta que no conduzca a la P es Movix 1. Mientras que Movix 2 puedes tener el PR normal o largo, pero va una P conduce hasta que llega uno que no conduce. Entonces, eso se llama Movix 2. Y lo que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, perdón, hay una disociación auriculoventricular. ¿Qué significa? Es decir, que el nodo auriculoventricular no hay ninguna forma de que lleguen los latidos del nodo sinusal pasen hasta el ventrículo. Está bloqueado ahí por algún motivo, por diferentes causas, infarto, lo que tú desees. Entonces tanto, ¿qué significa? Entonces que la aurícula y el ventrículo laten de manera independiente, cada uno a su ritmo. Entonces podrán ver, mira, acá está la onda P, una onda P acá, una onda P acá, una onda P acá, una onda P ya casi metido en el curso, una onda P acá, de manera regular, mientras que los QRS, 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 ahí se podrá dar cuenta que obviamente hay más obviamente el ritmo de frecuencia de la aurícula es mayor que los ventrículos, por eso que van a haber más ondas P que complejos QRS, ¿no? Entonces, esa es una disociación auriculoventricular, por lo que lo acabo de mencionar. Un dato importante, los pacientes con bloqueo auriculoventricular Movix 2 y los bloqueos auriculares de tercer grado, normalmente a largo plazo, a corto o largo plazo, terminan colocándose su marcapaso por el riesgo de que pueden estar asociadas a muerte súbita con el pasar. Si no lo controlamos bien en su debido momento, ya que a veces hay causas de bloqueo que son irreversibles, por ejemplo, los pacientes infartados, entonces ya se necesita, ¿no?, que colocar un marcapaso. Justo teníamos un paciente en la hospitalización que tenía un bloqueo, era un Movix 2, un bloqueo de segundo grado Movix 2, que al final tenía indicación de marcapaso, no de emergencia, pero sí de manera electiva, ¿no? La idea es que cuanto más pronto sea mejor, ¿no? Ya que el Movix 2 se puede convertir en un tercer grado, y ahí sí puede ser fatal. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso. Entonces, en base a esta diapositiva, tenemos, ¿no? ¿Qué te dicen? Bradiagrama, que se caracteriza por una onda P bloqueada, que no conduce, pero que aparece precedida de complejo QRS. ¿Qué significa, no? Tienes una onda P que no conduce, no hay complejo, pero dice que anteriormente sí tenía complejo QRS. Entonces ya tenía una onda P por acá, probablemente también un QRS acá. Entonces, una onda P conduce, una onda P conduce, una P no conduce. Y te dice el PR constante. Entonces si te dice PR constante, no te dice si es largo o está normal, pero dice que es constante, entonces es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado Movix 2. Ya eso creo que sí está claro con lo que le acabo de explicar. Luego, acá en esta diapositiva estaba hablando sobre algunos tipos de situaciones de ritmos que se pueden dar en el contexto clínico. En el primer caso, con respecto a la bradicardia sinusal, bradicardia, ¿qué significa? Frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, ¿correcto? ¿A qué se debe? A un estímulo del parasimpático, ¿Cuál es el principal neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Y dónde actúa la acetilcolina? El receptor muscarínico M2, ¿correcto? ¿A qué enfermedad está asociada la bradicardia sinusal? A hipotiroidismo, hipotermia, uso de beta block, uso de calcio antagonista e hipertensión endocraniana, ¿correcto? Entonces, cuando vemos que te llega un paciente, ¿no?, de cualquier etiología que esté causando, pero llega con una frecuencia cardíaca en 30, 25, un tratamiento, el de elección que podemos dar es el sulfato de atropina. Ya esto vamos a explicar en una pregunta que está más adelante, cómo es el tratamiento en el contexto de una bradicardia. Entonces, acuérdense, bradicardia, hay que dar su atropina, ¿no?, si es una bradicardia severa. Del otro extremo, tenemos la taquicardia sinusal. Como podrán ver, es aquella que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100. ¿A qué enfermedades está asociada? A hipertiroidismo o consumo de algunas sustancias como cafeína, anfetaminas o situaciones clínicas como fiebre, shock. ¿Por qué shock? Porque la taquicardia es una forma de poder elevar la presión, o shock hipotenso, una manera de elevar la presión es
con la taquicardia, hacerlo latir más rápido el corazón. Entonces, en el contexto de shock al inicio, puede haber taquicardia sinusal. ¿Cuál es el tratamiento? Uno de los fármacos que usamos son los beta block, ya que acá había mencionado que el beta block, uno de los receptores son el beta 1. El beta 1 que tiene que ver con las propiedades del inotropismo, que tiene que ver con la contractibilidad, y con el cronotropismo, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿correcto? Ahora bien, entonces, como si el cronotropismo tiene que ver con la frecuencia cardíaca y yo bloqueo este receptor, obviamente la frecuencia cardíaca va a disminuir, pues, ¿no? Entonces, es uno de los fármacos. Y en el contexto de un hipertiroidismo, ¿qué beta block usamos? Propanolol, por ejemplo. Se pueden usar otros, pero el propanolol se puede usar en el contexto de taquicardia sinusal. Luego, otro ritmo que es importante saber es la pausa sinusal. ¿Por qué es importante? Porque esta es una causa de síncopes, ¿correcto? De síncopes. ¿Qué significa, no? Tienes tu complejo QR, tu onda P con su complejo R, conduce, y llega uno, no es que no deja de conducir, sino que hay una mayor pausa, donde acá debería aparecer un complejo QRS, no aparece. Entonces hay una pausa. Normalmente que va más promedio, cuando ya te genera síncope, cuando esa pausa de entre latido y latido es mayor a 3 segundos, ¿correcto? ¿Se me escucha bien? Disculpen. Sí, doctor, sí se le escucha bien. Ah, ya. Sí, porque entonces, como lo estaba mencionando, cuando ya tienes, entre latido y latido, una pausa de más de 3 segundos, te puede generar un síncope, ¿no? Y si ese síncope se hace ya más frecuente, todo eso, hay que colocarle un marcapaso, pues, ¿no? Acá le había puesto tratamiento un marcapaso. Un marcapaso, ¿ya? Ahora, acá en el segundo punto había explicado el síndrome bradicardia taquicardia, que también este tipo de pacientes pueden estar con bradicardia, hacen una pausa y pasan a taquicardia. Hacen su pausa, nueva bradicardia. Eso también es una de las características, no es un contexto clínico, ¿no? Pero les puede venir, puede estar asociada a pausa sinusal también este tipo de pacientes. Y el otro que es causa de las preguntas que he tenido ahí es el famoso TEPSB, que significa taquicardia paroxística supraventricular. Son aquellos pacientes, normalmente jóvenes, están más asociados a mujeres, que te vienen a la clínica con palpitaciones de inicio súbito, así como inicia de manera súbita, también puede terminar de manera súbita. Está asociado con frecuencias más de 150 a 250 latidos por minuto. Y como te digo, es paciente joven y normalmente puede ser hombres y mujeres, pero más asociada a mujeres, ¿correcto? Entonces, si te llega una paciente mujer de 25 años de edad, te dice, doctor, que me palpite el pecho, tú le tomas un electrocardiograma, podrás ver, ¿no? Los QRS, su duración están normal o angostos, tienen la famosa onda P retrógrada. Normalmente no la puedes ver porque esta onda P está casi metida con la onda T, una onda P retrógrada. Y con esta frecuencia cardíaca, probablemente es una taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de inicio que tú tienes que darle? Es el masaje carotidio. Como les dije, borde anterior del músculo externo macroideo, con sus deditos ahí masajeen en ese punto, 1 minuto. Y tú idealmente, bueno, normalmente en emergencia no hay monitores para todo. Estás con tu estetoscopio, mientras vas masajeando, vas escuchando los latidos y vas viendo si van disminuyendo, ¿no? Pero ves que está 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no mejora, no, sabes que hay que darle medicamentos. ¿Cuál medicamento hay que darle? La adenosina, ¿no? A una dosis de 6 miligramos puedes darle 1 hasta 2 bolos. Y idealmente tendría que estar con un monitor, porque ahí vas a ver claramente en el monitor cómo sus latidos se van regularizando, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos responder la siguiente pregunta. Mujer de 35 años, mujer joven, que tiene de manera súbita palpitaciones. Y acá había hecho hincapié que siempre cuando tenga una pregunta de alguna arritmia, tienes que saber si el paciente está estable, hemodinámica estable o no. Porque dependiendo de eso, vas a dar el tratamiento. Porque mira, si tú tienes un paciente que dice que está hipotenso, tiene trastorno de conciencia, puede estar confuso, somnoliento, te dice está con extremidades frías, ¿no? Frialdad distal o llenado capilar más de 2 segundos, más de 3 segundos, es un paciente hemodinámicamente inestable. Y ahí, en el contexto de ese paciente, arritmia y hemodinámicamente inestable, ¿el tratamiento cuál es? Cardioversión, ¿ya?
Ahí no voy a esperar darle su adenosina, su masaje, nada de eso. Es cardioversión de frente, cardioversión eléctrica. Pero acá claramente está diciendo que es un medicamento estable. Entonces, si está estable, me da chance a poder hacer mis primeras maniobras. Tiene un latido 180 de latidos por minuto, en un EKG es una taquicardia, pero si ya te dan el diagnóstico, entonces, ¿cuál es la conducta? Sí, maniobras vagales, ¿no? Si no funciona, adenosina, ¿no? Si no funciona, podrías dar verapamilo, ¿no? Y si no funciona, podrías pasar a amiodarona, ¿no? Más o menos ese es el orden, ¿correcto? Acá había hablado de las arritmias ventriculares. Hay que recordar primero que el QRS va de 0,8 segundos a 0,12 segundos. Cuando hablo de arritmias ventriculares, normalmente es un QRS ancho, más de 0,12 segundos. Ahí tenemos la taquicardia ventricular, el torsade de Points y la fibrilación ventricular. Tanto la taquicardia ventricular como la fibrilación ventricular la vamos a ver más adelante porque son ritmos desfibrilables. Entonces, ¿qué te dice, no? Paciente con frecuencia cardíaca más de 100, le sacas un QRS, está QRS ancho, y te da, o incluso te pueden poner la foto en tu examen práctico. Mira, tienen que hacer cuenta que mira, su QRS es ancho y mira, es como una U invertida, pero de manera regular, bonita, ¿no? Uniforme. Entonces, en este tipo de pacientes, si el paciente está estable, como le dije, estable, le puedes dar fármacos, lidocaína, procainamida, amiodarona. Pero si el paciente está inestable, le das cardioversión, ¿no? Ahora, si el paciente está en paro y está en taquicardia ventricular, la desfibrilación, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Por eso tienen que leer bien la pregunta, no vayan a poner que está hipotenso y le van a dar desfibrilar, no. La desfibrilación es en el contexto de paro cardíaco, ¿correcto? Luego, tenemos el torsade de Points, que es parecida a la anterior en el sentido de que es una taquicardia ventricular polimórfica. Es decir, mira, es como las sus invertidas anteriormente, pero de diferente tamaño, de diferente voltaje. ¿Correcto? Ahí por eso le he puesto QRS diferentes. Un factor de riesgo importante es el QT largo, ¿correcto? Entonces, si veo un paciente con QT largo, ojo, porque si ese paciente no corrijo la causa de ese QT largo, le puede llevar a un torsade de Points, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las situaciones clínicas, enfermedades o algo que les pueden llevar a un paciente a tener QT largo? Por ejemplo, consumo de macrólidos, eritromicina, citromicina. Dos, el uso de hidroxicloroquina. Por ejemplo, en los pacientes, cuando veamos el capítulo de reumatología, ahí van a ver que se usa hidroxicloroquina en los pacientes con artritis reumatoide. También intoxicación por organofosforados, consumo de antidepresivos tricíclicos, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, hipocalcemia, bajo calcio, hipocalemia, bajo potasio, te pueden llevar a un QT largo, ¿no? Y si no lo corriges a su debido tiempo, te puede llevar a un torsade de Points. Ahora, si ya te llega el paciente con un torsade de Points, tratamiento, sulfato de magnesio, ¿correcto? Es el tratamiento farmacológico que se da en el contexto de un torsade de Points. Y luego tenemos la desfibrilación ventricular, ¿no? Es claramente evidente, creo que les viene un examen práctico, creo que les la última pregunta del examen, de este repaso, perdón, donde en el contexto de un paro cardíaco que sea desfibrilación, ¿correcto? Entonces, vamos a seguir con las preguntas. A ver, ¿qué te dice? Paciente varón de 65 años con cardiopatía isquémica, ya, que llega por palpitaciones, ya, puede ser, y tiene un QRS ancho, ya, pero mira, ¿qué te dice, no? Que está casi hipotenso, está pálido, sudoroso, confuso. ¿Qué significa? Hemodinámicamente inestable. Entonces, ¿qué les dije en la anterior pregunta? Que se da cardioversión eléctrica. Entonces, acá la pregunta, la clave es cardioversión eléctrica, ¿correcto? Eso quiero que les quede claro. Estable, inestable. Inestable, cardioversión eléctrica. Ya, por eso tienen que leer bien. No sé si algunos habrán marcado maniobras vagales, pero no, pues no. Por esto, ¿no? Está inestable. Cuando está inestable, cardioversión eléctrica. Hay que quemarlo, como se van a escuchar cuando hagan sus prácticas en emergencia. Eso dicen, no hay que quemarlo, significa que le van a hacer cardioversión eléctrica, ¿no? Con las palas. Luego estaba hablando de estas arritmias que son famosas, que son, incluso en un examen práctico le viene un flúter auricular, tenemos la fibrilación auricular y el flúter auricular. Ambos son taquiarritmias. Ahora, hay que hacer diferencias entre ellas. Uno, en la que es fibrilación auricular, ahí tenemos, uno es un ritmo no sinusal, ambas son no ritmos sinusales, tanto la fibrilación como el flúter, pero en la fibrilación auricular tenemos las ondas F minúsculas como serruchitos, pequeñitos, pequeñitos, dientecitos, ¿correcto?
su distancia RR es irregular. RR irregular. Y clínicamente, ¿qué tenemos ahí? El pulso deficitario, ¿no? El pulso irregular deficitario. ¿Qué significa, no? Que si tú tienes 80 latidos en el corazón a nivel de frecuencia cardíaca, pero en tu pulso tienes 60, significa que no todos los latidos del corazón forman pulso. Recuerden, normalmente lo normal, ¿no? Si tú tienes 80 de frecuencia cardíaca, te deberías también tener 80 también de pulso. Pero en la fibrilación auricular no, porque hay impulsos que no llegan al ventrículo, es por eso que el ventrículo no se contrae, y si no se contrae el ventrículo no va a haber pulso. Ese latido no, esa contracción ventricular no va a generar pulso. Entonces, por eso que vas a encontrar, ¿no? Frecuencia cardíaca 80 y le tomas el pulso, puedes encontrar los 60, 70. Entonces es un pulso deficitario e irregular. Y acá un factor importante, ¿por qué es importante tratar y diagnosticar la fibrilación auricular? Porque es un gran factor cardioembólico, es decir, esta fibrilación auricular como complicación forma émbolos, y esos émbolos te pueden generar un accidente cerebrovascular, una oclusión de la arteria central de la retina, puede generar maurosis, y puede generar un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque puede formar un émbolo, un coágulo que llega a la arteria mesentérica. Si más o menos recordando anatomía, la arteria mesentérica es una de las principales arterias que irriga el intestino, y si se tapa esa arteria, puede generar isquemia y obviamente un dolor, un abdomen agudo, ¿no? Incluso iba a terminar el paciente con una resección de intestino. Entonces es importante tratar la fibrilación auricular. Por otro lado, tenemos el flúter. El flúter tiene las ondas F, pero F mayúsculas, son como aletas de tiburón, ¿ya? Pero a diferencia de la fibrilación que es R irregular, acá las RR son regulares, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿correcto? Ahora, con respecto al tratamiento, sobre todo de la fibrilación auricular, hay que tener tres bases, ¿no? La anticoagulación, el control de la frecuencia cardíaca y el control del ritmo. Con respecto a la anticoagulación, tenemos dos scores, ¿no? El Chance-Bax y el Half-Leg. El Chance-Bax que mide el riesgo de trombosis, ¿correcto? Entonces, si tú aplicas, ahí ustedes ya podrán revisar después, ¿no? Cuáles son los criterios del score Chance-Bax. Si ustedes ven en el contexto de un paciente varón que tenga de un punto a más, o una paciente mujer de 2 puntos a más, hay que anticoagular, ¿correcto? Ahora, ¿de qué depende la anticoagulación? Del riesgo de sangrado. ¿Y con qué mide ese riesgo de sangrado? Con el Half-Leg. Entonces, si tú ya te sale un paciente que tienes que anticoagular, voy a anticoagular. Ahora, ¿con qué lo anticoagulo? ¿Con warfarina o con los nuevos anticoagulantes orales como dabigatran o rivaroxaban? ¿De qué depende de tu Half-Leg? Por ejemplo, si te sale un Half-Leg menos de hasta 1 o 2, puedes darle warfarina. Significa que su riesgo de sangrado es bajo, entonces puedes darle warfarina sin ningún problema. Pero si tienes un Half-Leg de 3 a más, no tiene un alto riesgo de sangrado. Ahora, pero el paciente sí o sí lo tienes que anticoagular porque puede generar trombo. Entonces, tengo que darle fármacos que tengan menor riesgo de sangrado. Tenemos rivaroxaban o dabigatran, ¿ya? Entonces, para eso sirven los SCORE. Otra cosa, si en el caso clínico les mencionan, ¿no?, que tienes un paciente con fibrilación auricular, pero esa fibrilación auricular está asociada a una valvulopatía, por ejemplo, mitral, una estenosis mitral, todo eso, ahí ahí sí o sí hay que anticoagular con warfarina. Escuchen, fibrilación auricular de etiología valvular, por ejemplo, compromiso mitral, ahí no podemos dar ni rivaroxaban, ahí hay que darle warfarina, ¿correcto? Ya, eso es más o menos para que lo tengan en cuenta. Luego, con respecto al tratamiento, tenemos primero hay que controlar la frecuencia y luego el ritmo, ¿correcto? Para la frecuencia tenemos ciertos medicamentos, por ejemplo, el beta-block, por ejemplo, bisoprolol. Si no te funciona el bisoprolol o los beta-block, en el contexto de emergencia, puedes usar la betalol, incluso un beta-block. Usas ya los calcioantagonistas, pero verapamil o diltiazem, puedes usar. Ahora, si tienes un paciente en el contexto de una falla cardíaca descompensada y fibrilación auricular, hay que dar digitálicos. ¿Y qué digitálico es el más conocido? La digoxina. Acuérdense de ese concepto. Paciente con falla cardíaca más fibrilación auricular y que están descompensados, ¿cómo lo vas a controlar esa falla cardíaca más la fibrilación? Con digitálicos. Ahí tenemos la digoxina. Ese concepto lo vamos a ver más adelante en un caso clínico que tenemos como pregunta.
Luego tenemos, y luego una vez que ya tengas tu frecuencia, cuando decimos que la frecuencia está controlada, cuando la frecuencia está menos de 110, ¿no? Idealmente menos de 100, pero teóricamente dice menos de 110. Ahí controlar el ritmo, ¿no? Porque llevarlo al ritmo sinusal. Cuando el control ritmo significa que hay que llevarlo al ritmo sinusal. Y ahí también va el concepto, como les dije, si está inestable o estable, ¿no? Si está inestable, cardioversión eléctrica, ¿no? Eso, por favor, nunca se olviden, inestable. Ahora, si está estable, ¿qué fármacos podemos dar? Amiodarona, propafenona o flecainida, ¿no? Entonces, eso es para controlar el ritmo en un paciente de fibrilación estable. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Entonces, ya teniendo esto, vamos a poder responder las siguientes dos preguntas. Luego, mira, ¿qué te dice? Dice, paciente mujer de 35 años de edad que ingresa por palpitaciones. Ya, está estable, mira, tiene una buena presión. EKG, una taquicardia de QRS estrecho. Ya, puede ser un TPCB, por ejemplo, puede ser. QRS estrecho, el TPCB puede estar su QRS estrecho normal, ritmo regular, perfecto, también va para TPCB. No se utiliza onda P, recuerden que les mencioné que puede verse o no, o está la onda P retrógrada. ¿Y qué dicen? ¿Qué hicieron primero? Maniobras vagales. Maniobras vagales. Pero ¿qué pasó? No les funcionó. Entonces, la segunda parte, ¿qué es? ¿Qué les dije? Adenosina. Eso les mencioné. Adenosina. ¿Correcto? Cardioversión clínica no, porque este es en el contexto de un paciente inestable. Ahora, no, doctor, requiere sigue sí, pero no te va a funcionar. Pues si le has hecho y no te ha funcionado, ya no, pues ya no le sigas dando. Y atenolol no le vas a dar vía oral, pues, ¿no? Y aparte, mm, la adenosina es mejor fármaco que el atenolol. Entonces, esa es la pregunta 4. Y con respecto a la pregunta 5, ya acá justamente quería hablarles sobre la parte de la bradicardia. Entonces, cuando tenemos una bradicardia en el contexto de la emergencia, ¿correcto? Hay que ver varias cosas, ¿no? Uno, entonces acá tenemos la bradicardia. Normalmente estos pacientes, cuando te hace sintomatología, de frecuencia está menor de 50, ¿correcto? Entonces tienes que valorar, ¿no? Si está hipotenso, si está chocado, si tiene, por ejemplo, signos de un IMA para corregir eso antes, ¿no? Pero si quieres solo enfocarnos en la parte de la bradicardia, el primer tratamiento que se le dije que hay que darle es la atropina, ¿correcto? Se le puede dar un primer bolo de 1 miligramo, ¿correcto? Y se puede repetir el bolo cada 3 a 5 minutos. ¿Cuántas dosis máximas se puede dar? Máxima dosis de atropina hasta 3 miligramos, es decir, hasta 3 bolos, ¿no? Porque cada bolo es de 1 miligramo, entonces con 3 bolos es 3 miligramos. Si esto no te funciona, ya pasas al siguiente grupo. Puedes usar infusión de dopamina o infusión de adrenalina. Y si esto no te funciona, ya podrías usar una electroestimulación cardíaca transvenosa, ¿no? Ya es algo ya más complejo, ¿no? Entonces, estos son los pasos, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Paciente mujer lleva a la emergencia de sedentario hipotenso, está inestable probablemente, con frecuencia cardíaca 35, obviamente tiene que probablemente este por esta bradicardia. Se colocó, dice, un total de 3 miligramos de atropina, es decir, ya le han dado 3 bolos, porque es la dosis máxima. ¿Cuál es la siguiente acción? Darle la infusión de dopamina, adrenalina, pero no tengo la dopamina, tengo la adrenalina, entonces por eso se le da adrenalina, ¿correcto? Entonces, eso es más o menos las preguntas de arritmias. No sé si tienen alguna duda de las primeras 5 preguntas antes de pasar a la parte de falla cardíaca.
chicos. ¿Siguen ahí? No hay dudas, doctor. Sí, todo tranquilo. Ya, entonces más o menos he tratado de ser lo más didáctico posible, pero más o menos eso para que entiendan ya sus preguntas. Ya, en lo que es falla cardíaca, bueno, con la mayoría de grupos, creo que con todos los grupos, sí, por lo general hemos hecho preguntas de falla en algunas situaciones. Entonces, hay que tener algunos conceptos claros, ¿correcto? Uno, tener la parte clínica, ¿no? Recuerden que la falla cardíaca es un síndrome clínico y es importante que sepan los criterios mayores y menores de Framingham. Bueno, estos gráficos que están viendo son de la guía europea del manejo de falla cardíaca, ¿correcto? Doctor, Dígame. disculpa. No sé si soy la única, pero su pantalla no se pasa, su diapo. A ver. Ya, ahora sí. ¿Se ve? ¿Ahora sí se ve la diapositiva de falla cardíaca? Bueno, está en la pregunta 5 de arritmias todavía, doctor. Ah, no. A ver. Ya, ahora sí. No. ¿Nada? Adelantito sí, ya. A ver, falla cardíaca, ahí, ¿se ve? Está en la 6. Ahora está en la 6. Ya, he retrocedido, ahora me avisan. ¿Se ve? No, doctor, sí en la pregunta 6. A ver, Ahora entonces, sí. ¿falla cardíaca? Sí, doctor, sí. ¿Se ve que amplió la pantalla? Sí. Ya, perfecto, ya, me van avisando, ya, listo. Como estaba mencionando, y a varios ya les he mencionado en las prácticas, las preguntas no son tan difíciles, solo hay que entenderlas, hay que analizarlas bien. Es importante, más que la parte teórica, creo que las preguntas tienen que servir para la parte práctica también. Entonces, recuerden, como si la falla cardíaca es un síndrome clínico, obviamente tienes que saber los síntomas, ¿no? Una forma que te puede ayudar es la que te da Framingham. Estos gráficos que voy a presentar de ahora en adelante en la mayoría de diapositivas para explicar las preguntas son tomadas de la guía europea. Entonces, es de guía, ¿ya? Entonces, para que no piense que lo estoy sacando de Google. Entonces, son de la guía europea que, si no más recuerdo, es de 2021 y tiene una actualización de 2023, ¿correcto? Entonces, acá podemos ver claramente los síntomas y signos típicos o más específicos de la falla cardíaca. Y se dan cuenta, tienen que ver mucho con los criterios mayores de Framingham. Tenemos la disnea, la ortognia, la disnea paroxística nocturna. En los signos, acuérdense sobre todo estos dos, la ortognia y la disnea paroxística nocturna. Nunca se olviden de estos dos. De lo que respecta a signos, perdón, síntomas y lo que respecta a signos. El reflejo hepatoigular, la presión singular, el tercer ruido cardíaco. Estos tienen que saber los criterios de Framingham, ¿no? Los criterios mayores. Ya los menos específicos ya lo tienen, ¿no? Hay cardíaco, edema periférico, todo eso. Ahora, muy aparte de los síntomas que deben tener, hay que ver cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? Este es un algoritmo diagnóstico de la guía europea. Hay guía europea y guía americana. Personalmente yo más uso la guía europea. Pero los dos casi son parecidos. Pueden diferenciar algún fármaco, ¿no? Pero casi tienen el mismo consenso. Entonces, ¿cómo se sospecha un paciente con insuficiencia cardíaca? Hay que tener factores de riesgo, normalmente pueden ser hipertensos o han tenido un evento isquémico, no un infarto previo, síntomas y signos que ya les mencioné anteriormente, y lo que aplica su criterio de Framingham, y pueden tener un encaje anormal, ¿no? Pueden tener crecimiento ventricular, o una arritmia, algo alterado en su electrocardiograma. Pero un marcador importante que te puede servir para ayudarte tu diagnóstico, si lo tienes disponible, es el ProBNP, la terminación aminoterminal del ProBNP, o el BNP, ¿no? El péptido natriurético cerebral, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Si tienes un NT-proBNP mayor a 125 picogramos por mililitro o un BNP mayor o igual a 35 picogramos por mililitro, ¿no? Si lo tuvieras y tienes más de esos valores, más tus signos clínicos, más tus factores de riesgo, paciente con falla cardíaca, ¿no? Pero si no tienes estas enzimas, no te preocupes, suficiente con los factores, los clínicos, y ahí tomaría bastante hincapié el electrocardiograma, ¿no? Ya que en el electrocardiograma puedo ya diferenciar la contractibilidad, crecimiento de cavidades, todo eso. Una vez que ya tienes todo, apunta con una falla, tienes tu ICC confirmada, hay que definir el fenotipo según la medición del FEBI, ¿no? De la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
Y recuerdan que ahí tenemos tres tipos, ¿no? La FeB reducida, la FeB ligeramente reducida y la FeB conservada. Sobre todo hay que tener hincapié en estos extremos, que son importantes y que son las que vienen mayormente las preguntas. FeB reducida menor o igual al 40% y FeB conservada mayor o igual al 50%. Y de acá vamos a hablar más adelante los fármacos según el contexto y hay que determinar la etiología e inicio de tratamiento, ¿correcto? Siempre hay que ver la causa, ¿no? Si es un IMA que va a causar la falla, hay que tratar el IMA y a la vez la falla, ¿no? Puede ser alguna enfermedad, por ejemplo, derrame pericárdico, eso que te genera esa falla, hay que corregir también ese problema pericárdico y también a la vez también ya manejar la consecuencia, ¿no? Que es la falla cardíaca. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta pregunta, ¿no? Ya viene más fácil, lo pueden entender mejor. Prueba auxiliar con mayor sensibilidad y especificidad que permite junto al examen clínico hacer el diagnóstico, el ProBNP, ¿no? Correcto. PCR es proteína C reactiva, es un reactante de fase aguda que normalmente se eleva en contexto de alguna infección que pueda tener el paciente. Troponina, ¿en qué caso lo vemos? En IMAS, pues, ¿no? Procalcitonina también es un reactante de fase aguda que también nos ayuda en el contexto de una infección. Probablemente en neumo, en la parte de neumonía, vamos a ver su utilidad más específica. Bueno, y dosis excesiva de que tienen nada que ver, ¿correcto? Entonces ahí la pregunta creo que está clara, es ProBNP. Luego, hay que entender el contexto de un paciente que hay falla cardíaca crónica y falla cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda es cuando el paciente está descompensado, ¿no? Normalmente viene con sobrecarga hídrica, no viene el paciente con disnea de esfuerzo, edemas en miembros inferiores, tú le examinas, le encuentras crépitos basales, le puedes encontrar incrustación yugular, su reflejo, todos síntomas de fiebre. Entonces, hay que tener dos situaciones. Si te llega un paciente que ya previamente ha estado tomando furosemida, un diurético de asa, ¿correcto? Si ha estado tomando, ¿qué te recomienda? Entonces, como tú tienes que tú tienes que dar el tratamiento para la sobrecarga hídrica, la furosemida, ¿no? Un diurético de asa. Entonces, si él ya ha estado tomando, imagínate que el paciente ya ha estado tomando 40 miligramos vía oral, ¿no? Ha estado tomando, o lo ha estado dejando de tomar, pero ya tenía esa indicación previa, se dice que tú tienes que iniciar furosemida en emergencia 1 a 2 veces de esa dosis. Normalmente 2 veces. ¿Por qué hago? Porque han visto algunas de las preguntas que te dicen, ¿no? Paciente con falla cardíaca, con sobrecarga hídrica, ha estado tomando 40 miligramos de furosemida vía oral. ¿Con qué dosis de furosemida le vas a iniciar en emergencia? Cuando llega a la emergencia, con el doble, ¿no? Te dice de 1 a 2, acá claramente dicen, ¿no? ¿Recibe tratamiento con diurético alza? Sí. Te dice 1 o 2 veces. ¿Con qué dosis vas a iniciar? De 1 a 2 veces la dosis oral diaria. Si usaba 40, usar los mismos 40, pero obviamente es más recomendable usar el doble, 80. Hay otra pregunta, me parece que usaba 20, ¿cuál es la dosis que vas a iniciar? Con 40. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero si no usaba diurético de asa, no usaba ni furosemida, ahí te recomiendan de 20 a 40 miligramos de furosemida endovenosa. Ahora, ¿con qué vas a ver el efecto de tu furosemida? Hay con dos. Uno con la diuresis, dice mayor o igual a 150 mililitros por hora. Ese le expliqué el concepto de lo que es el flujo urinario en algunos chicos. Y el nivel de sodio acá es en orina, ya acá el gráfico se chispoteó, es en orina, ¿no? Donde a las 2 horas de haber iniciado la furosemida, imagínate que inicias a 10 de la noche tu furosemida, y si en tu hospital tienes para medir sodio en orina, ese sodio en orina debería estar de 50 a 70 miligramos por mililitro. Si está mayor a eso, está funcionando mi furosemida. Pero si está menor o no está funcionando, puedo duplicar la dosis. Acá claramente está. Si veo que no logro estos objetivos de, de nivel de sodio en orina a las 2 horas y la diuresis acá normalmente dice a las 6 horas, puedo duplicar la dosis. Si iniciaste con 40, le puedes seguir el siguiente bolo, le puedes dar 80 sin problema. ¿Ok? Si está funcionando, ya lo puedes repetir la misma dosis cada 12 horas. Igual, monitorizando el sodio acá también es en orina, se han chispoteado, disculpen. Entonces, orina, ahí debe ser orina. Y la diuresis también a las 6 horas, ¿no? Vas monitorizando, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿cuál es la dosis máxima que puedes dar de furo? Acá en la misma guía europea te dice que la dosis máxima de furosemida puede ser de 400 a 600 miligramos. Incluso en algunas situaciones puede llegar a 1000, ¿no? Pero obviamente ya con un monitoreo constante, ¿no? ¿Correcto? Esta es la furosemida. Porque
Recuerden, ¿no? La furosemida por ácido hidrídico también tiene efecto hipotensor, te hace perder potasio, hay que monitorizar. Es por eso que te dicen, ¿no? Tienes que controlar la creatinina. ¿Por qué? Porque tu riñón, al estar expulsando más volumen, va a generar un estado de hipovolemia. Y cuando hay estado de hipovolemia, el valor de creatinina puede elevarse. Entonces puede ser una injuria renal aguda secundaria al uso de diuréticos. Y electrolitos, sobre todo por el potasio, ¿no? Recuerden, la furosemida causa hipocalemia. No vaya a ser que le estés dando potasio. Bien, se está descongestionando, pero por otro lado le estás llevando a una hipocalemia severa que le puede generar una arritmia, un paro. Y bueno, cuando ves que ya tu paciente es estable, todo, ya le puedes ir regulando la dosis furosemida y le puedes agregar a tu tratamiento diurético, ¿no? Por ejemplo, la hidroclorotiazida le puedes ir agregando, ¿no? Una vez que ya esté más estable tu paciente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, más o menos esto ya lo van a entender con las preguntas. Acá, miren, tienes un paciente varón de 78 años, tienes antecedentes, tienes factor de riesgo, hipertenso, diabético, y ya tiene un diagnóstico de falla cardíaca. Ingresa con congestión, sobrecarga hídrica, en el contexto de una fibrilación auricular. Dice que es usuario de furosemida ya de 40 miligramos vía oral, ¿correcto? Tiene una presión más o menos aceptable, su fibrilación auricular está descompensada. Recuerden, ¿no? En el contexto de emergencia, para decir que una fibrilación auricular con respecto a la frecuencia está controlada, tiene que estar menos 110. Como está más de 110, no está controlada, está desaturando, obviamente, por la congestión pulmonar a un fibro ambiental. No está infectado, su creatinina, bueno, está un poco elevado, normalmente es menos de 1. Su ProBNP está volando, entonces es una falla cardíaca, definitivamente. Perfil hepático normal y encuentras crépitos bivasales. Y tienes riesgos cardíacos arrítmicos. Entonces, es un paciente con una falla cardíaca aguda, ¿no? Descompensada por sobrecarga hídrica por congestión pulmonar. No me mencionan si tiene edema, pero bueno, probablemente lo tenga. Entonces, hay que tratar los problemas que él tiene, ¿correcto? Ahora, por la congestión que le tengo que dar, su diurético de asa. Él ya ha estado tomando furosemida. ¿Y qué te dice el concepto? Que le puedes dar la misma dosis o el doble de manera endovenosa. Entonces, le puedes dar furosemida de 40 miligramos o 80 miligramos, ¿no? En la práctica normalmente damos ya el doble, pero acá, según la pregunta, en todas las opciones vemos, no le voy a dar furosemida de 20, entonces con eso ya descartando esta pregunta. Mira, puedes dar esto y esto. No, perdón, me estoy confundiendo, disculpen, lo siento, se me chipó. Furosemida, hay que darle diurético. Ahora, ¿cuál es otro problema que él tiene? Su otro problema que él tiene es la fibrilación auricular. ¿Qué les dije? Hay que controlar, anticoagular, controlar el ritmo, controlar la frecuencia y después el ritmo. Entonces, para anticoagular, ¿qué le damos? En el contexto, por ejemplo, de emergencia, obviamente al inicio la anticoagulación oral va a ser un poco difícil. Ahí damos ya las heparinas, ¿correcto? Porque obviamente como está disneico, probablemente no tolera la vía oral, pero hay que darle un anticoagulante. Ahí cual tenemos la enoxaparina, por ejemplo. Entonces, mira, damos la enoxaparina, acá también hay enoxa, pero no están los diuréticos ya. Pero ¿se acuerdan que les dije, para controlar el ritmo, paciente con falla cardíaca hay que darle más fibrilación auricular, hay que darle un digitálico. ¿Cuál de los digitálicos? La digoxina, ¿correcto? Hay digoxina oral y endovenosa, pero acá no la han puesto, entonces hay que darle digitálicos endovenosos. Y obviamente ya cuando el paciente está más compensado, entonces ya la enoxaparina que está recibiendo subcutáneo, le vamos a pasar a la vía oral. ¿Con cuál le vamos a pasar probablemente? Con warfarina, como está acá. Entonces la mejor clave es esta. Porque mira, no le vas a dar un beta block de inicio, ¿correcto? Porque el beta block en el contexto de falla cardíaca no es tan recomendado. Entonces, por ahí no va. Furosemida 20, no, pues si ya está recibiendo 40 mínimo, tengo que darle 40, de 40 a 80 de inicio. Y enoxa cada 24, no. Normalmente la dosis anticoagulante, cuando quieres a una fibrilación auricular, si le vas a dar enoxa, tienes que darle la dosis. La dosis normalmente es de 1 miligramo por kilo por dosis, pero cada 12 horas. Vía subcutánea cada 12 horas.
Cuando te dicen cada 24 es una dosis profiláctica, no terapéutica. Entonces, por ahí tampoco, con eso también descartas. Puede dar furosemida, sí, pero no te soluciona todos los problemas del paciente. Entonces, por ahí descartas. Digitálico, sí. Enoxa, sí, pero no cada 24, es cada 12. Recuerden, FA es cada 12. ¿Le puedes dar midorana? Sí, pero obviamente amiodarona, ¿dónde lo usamos? Más para controlar ritmo. Yo no quiero controlar ritmo de inicio, quiero controlar frecuencia, entonces no va. La enoxa, esto sí va, pero no, es una respuesta incompleta. Pero acá el resultado es digitálico sí para controlar frecuencia. Furosemida sí para disminuir la sobrecarga hídrica. Enoxa sí cada 12 dosis de enoxa para anticoagular en fibrilación auricular. Y una vez cuando esté más estable, ya el enoxa lo suspendo y ya iniciamos ya la warfarina, ¿no? Con el tiempo. Entonces, más o menos, esa es la pregunta 7. Luego, acá ya entramos a la parte de falla cardíaca crónica, ¿no? Ya la FEBI reducida, la FEBI preservada, que es la que mayormente les pregunta. Acá que tenemos, hablemos primero de la FEBI preservada, ¿no? ¿No? Es mayor, igual al 50% de la FEBI. Y acá en varios exámenes que he visto le preguntan, ¿no? Paciente diabética, que al final termina con una FEBI preservada y te preguntan cuál es el fármaco que ha demostrado que disminuye la mortalidad, todo eso. Acá claramente está la recomendación. Cuando pongo esta clase de recomendación, muchas veces cuando comiencen a leer guías van a ver clase de recomendación y nivel de evidencia. Cuando te dicen clase de recomendación 1 es que significa que el fármaco, la conducta, algo o terapéutico que vas a aplicar al paciente tiene resultados favorables. Está demostrado que tiene resultados favorables. Hay clase funcional 2 cuando es controvertido, como que tienes que evaluar el contexto clínico. Se ha demostrado cierto beneficio, pero no tan concluyente. Y clase de recomendación 3 es cuando no está recomendado, pues, ¿no? Y el nivel de evidencia hay ABC, ¿no? El A es cuando está basado en ensayos clínicos utilizados, metaanálisis, varios ensayos, varios metaanálisis. El B es cuando es ensayo, pero solo uno por ahí aislado. Y la 3 ya son, ya cuando vean epidemia van a ver, hay estudios observacionales, cortes, ¿no? Que son en la escala, en la pirámide de evidencia, son de lo más bajos, ¿no? Entonces ahí claramente te dice la recomendación. Este es de la actualización 2023 de la Guía Europea del 2021. Donde te menciona, ¿no? El uso de inhibidores del CGLT2 como DAPA en paraglifosina reduce el riesgo de hospitalización y muerte cardiovascular. Es decir, esto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, van a responder esta pregunta, ¿no? Te dice paciente mujer de 50 años, diabética, con disnea de esfuerzo, aparentemente estable, tiene su ProBNP más de 1500, FEBI es prácticamente ya es una falla cardíaca, tiene clínica de falla cardíaca, 17% FEBI preservado, no tiene FA, según el manejo de falla cardíaca FEBI preservado, el fármaco que tengo para comer para su manejo, inhibidor de CGLT2, pues, ¿no? Entonces está más que claro, ¿no? Ahora, con la primera pregunta que les mencioné, ¿no? ¿Cuáles son los signos, la primera respuesta, signos y síntomas con necesidad que permite un diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Acá, de la primera opción, solo tenemos la octomia. Los otros son criterios menores de Framingham. De acá tenemos la línea parasítica nocturna. Los dos son criterios mayores. Bendognia significa cuando tienes un paciente que cuando se inclina para hacia adelante le falta el aire. Por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca ya avanzada, ¿no? Ya con su FEV bien reducido, ellos se van hacia adelante para amarrarse las zapatillas. Uy, se agitan feo. Entonces, ese es bendognia. Línea progresiva, no, son criterios menores. Línea progresiva, además, no. Criterio menor. Y línea de palpitaciones, angina, no. Es muy inespecífico. Entonces, ahí la mejor clave es la B. Línea progresiva nocturna, te puede decir octomia también, ritmo de galope, o particular, todo lo que es criterio mayor de Framingham. Por favor, repasen eso, porque eso les puede venir nuevamente. Luego tenemos la parte de falla cardíaca FEBI reducido. Esta también es la actualización. Si ustedes habían leído la guía del 2021, a todos le hubieran puesto clase de recomendación 1. Pero después que se ha actualizado la guía del 2023, ya a los YECA, a los ARA, a los BetaBlock, les han bajado de recomendación 2. Pero ¿por qué es importante de todas maneras? Igual a todos los pacientes que hay que darle su inhibidor CGLT2, dapaglifosina, y también hay que darle su YECA de todas maneras, porque están ahí. Hay YECAs,
los ARA2, los INRA, ¿no? Que es ahí está el sacubitril valsartán. También tenemos ahí los inhibidores de aldosterona, ahí tenemos la espironolactona. Y los beta-block, pues bisoprolol, metoprolol, todos los que podemos dar. Entonces, acuérdense, esos grupos de fármacos, recuerden, repasen los grupos de fármacos, porque son los fármacos que damos en el contexto de un paciente con fiebre reducida. De todos ellos, ¿cuál es el primero que tendrías que dar idealmente? Los inhibidores de FT2. Pero puedes ir dando los demás porque también han demostrado, si bien es cierto su beneficio, actualmente se ha demostrado que no es tanta como se pensaba antes, pero igual se sigue dando en el contexto clínico. Y acá algo pregunta, porque vi que hicieron una pregunta interesante en el examen. ¿En qué pacientes con fiebre reducidos se da resincronización cardíaca? Ya, entonces, en esos pacientes, ¿en qué contexto? En aquellos pacientes que tienen síntomas, acá dice claramente, síntomas, con ritmo sinusal, QRS mayor o igual a 150, es decir, más de 0,15 segundos, con morfología que tiene bloqueo de rama izquierda y que son fiebre reducidos menos del 35%, a pesar de que estás dando tratamiento médico óptimo, hay que ponerle una terapia de resincronización cardíaca. Ahí te vamos a ver la pregunta. ¿Qué dice, no? Paciente fiebre reducido, ¿ya? Fiebre menos del 35%. Se encuentra recibiendo tratamiento médico óptimo, es lo que decía en el cuadrito TMO. Se le toma un EKG y se le ve un bloqueo de rama izquierda, como podrás ver acá. QRS más de 150, 160. Y en ritmo sinusal, ¿cuál es el tratamiento de este paciente con bloqueos? Resincronización cardíaca. Esta es una pregunta está media yuca, pero se los pongo porque acá está el nivel de evidencia. ¿Ya? Ahí sale, ¿de dónde salió esa pregunta? De la guía europea, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Luego, acá, lo que les dije, ¿no? Paciente ingresa con ecuación de falla cardíaca, 0 de furosemida, mira, de 40 ya tomaba ya. Y ya está tomando su IECA, su SGLT2, llega con compresión, cisina de shock, descompensación. No te menciona qué es descompensación, pero probablemente no se sobrecarga. Pero dice, ¿cuál es la dosis inicial adecuada de furosemida venosa? Recuerden, es de 1 a 2 veces la dosis de furosemida que está tomando, ¿no? Vía oral. Entonces, o es 40 o es 80 miligramos. Entonces, acá la única clave es que es 80, ¿no? Ahora, si lo hubieran puesto acá por acá la de 40, ahí sí, pues, ¿no? Las dos serían clave, ¿no? Entonces ahí podrían ir a la guía y con la guía ya lo sustentan, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Pero acá en esta pregunta solo es 80. Creo que hay otra pregunta en los exámenes que han visto que les vino creo con 20 y la clave era 40, me parece. Pero ahí va. Luego, paciente mujer de 67 años de edad, con diagnóstico de falla cardíaca, cardiología isquémica, tuvo un infarto y es un fiebre reducido, ¿ya? Está con falla cardíaca congestiva. Cuando dice congestiva, puede tener congestión pulmonar, puede tener edemas, es una sobrecarga hídrica, pues, ¿no? Edemas en miembros inferiores. No está controlada su presión. Recuerden que una pregunta se acaba de preguntar en los valores objetivos de tratamiento de la hipertensión, menos 130 la sistólica y menos de 80 la diastólica. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Antihipertensivo, ¿no? Antihipertensivo, ya. Entonces, tengo que dar un tratamiento que a la paciente más le convenga. Esa es la pregunta. ¿Cuál más le conviene? A ver, ¿le puedo dar ARA? Sí, le podemos dar, claro. En una fiebre reducida vimos que en el cuadro sí se le puede dar los ARA2. ¿Se le puede dar furosemida? Sí, claro, se le puede dar furosemida para sobrecarga, pero ¿se le puede dar casi antagonistas? No, pues no. ¿Se acuerda de un efecto secundario? Su efecto secundario, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que era el edema periférico, no? Si ya tiene edema periférico, ¿para qué le voy a dar casi antagonista? Y acuerdan que también, y han visto en el cuadro que les mencioné acá, en un fiebre reducido, no veo el cáncer antagonista. Entonces, no, esta no va. ¿Le puedo dar YECA? Sí. ¿Le podría dar furo? Sí. ¿Le puedo dar antagonista de aldosterona? Sí, no. Claro, los tres le puedo dar. Le puedo dar YECA en el concepto de reducido, le puedo dar furosemida para la sobrecarga hídrica y le puedo dar antagonista, sí. Por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Sí se le puede dar.
Entonces, este más sería la clave, porque mira, acá el antagonista ya le expliqué que no, puro sí, pero metilotro no tiene nada que ver. Y cara, no, juntos no. Entonces, la clave mejor es la y furosemida antagonista, ¿correcto? Luego, ya vamos a pasar a la parte de cardiopatía isquémica. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Todo claro, doctor. ¿Sí? ¿Correcto? Ya entonces vamos a pasar a la parte de la cardiopatía isquémica. En la parte de cardiopatía isquémica también con la mayoría, bueno, con la mayoría de grupitos que han tratado conmigo, hemos hecho algún repaso de algunas preguntas de cardiopatía isquémica, ¿no? Les traté de explicar, y un concepto importante es el síndrome coronario crónico, más o menos les expliqué, ¿no? Más o menos para que me entiendan, ¿no? Cardiopatía isquémica, tenemos la parte crónica y la parte aguda, ¿correcto? Dentro de la crónica está la angina estable, ¿no? Y la parte aguda, dependiendo, tenemos el ST no elevado y el ST elevado. Dentro del ST no elevado tenemos la angina inestable y el IMA, pues, ¿no? El IMA ST no elevado y con ST elevado, el IMA ST elevado, ¿no? Luego, ¿de cuál es la diferencia entre la angina inestable y el IMA ST no elevado? Que las enzimas, ¿no? Acá pongo enzimas. Acá las enzimas están negativas, acá son positivas, pues, ¿no? Entonces, más o menos para que me pueda entender. Ahora, este cuadro que pueden ver acá, sí se puede ver el cuadro, ¿no? Disculpen, chicos. Sí, doctor, sí se Sí, ve. ya. Entonces, es más o menos del síndrome crónico, más de una inestable. Recuerden, ¿no? Es un paciente que puede venir por dolor torácico, disnea de esfuerzo, que tiene, ¿no? Acá, ¿no? Aumento probabilidad de síndrome coronel, ¿no? Sensación de ahogo, tiene un dolor retroesternal con relación al brazo izquierdo, tiene la duración, les dije, en un punto de corte de manera práctica dije 20 minutos, pero en la guía europea te mencionan 5 a 10 minutos, si se desencadena por el esfuerzo físico, estrés emocional, la duración es corta, pero recuerden, en una práctica, en las preguntas todavía mantienen 20 minutos. ¿Cuál es lo que les desencadena? El esfuerzo, el estrés emocional. A ver, chicos, no se estresen en su examen, después de dar una angina. ¿Y alivio con qué? Con el reposo, ¿no? Cede con el reposo. O también con tratamiento con nitratos, entre ellos la nitroglicerina, ¿no? Acuérdense, angina estable, paciente con dolor retroesternal, que se puede irradiar hacia el cuello, brazo izquierdo, que suele durar menos de 20 minutos, que se desencadena por el esfuerzo, un estrés emocional intenso y que disminuye o desaparece con el reposo, ¿no? O con el tratamiento con nitratos. Eso con respecto al torácico, pero también se puede presentar el paciente con disnea, ¿no? Dificultad para respirar, que se desencadena también por el esfuerzo y que también desaparece al tras cesar el esfuerzo, ¿no? Al descansar. ¿Por qué es importante eso? Porque en la siguiente pregunta te dice, ¿no? Paciente con antecedente de infarto, que va a dice, en aquella oportunidad se le realizó cateterismo, se hizo revascularización, hasta ahí todo bien. Dice que hace 2 meses siento presión en el pecho, estar en el trabajo, que calma con el reposo, ¿no? Que calma con el reposo. Es un dato importante, ¿no? Tiene un antecedente ya isquémico, siente la opresión, tiene la clínica y calma con reposo. Entonces, y más, si no con ese trabajo, no lo puedo diferenciar porque entonces me da más infarto, peor, porque no tampoco me dice si hay enzimas. Entonces, o es angina inestable o, o angina de pecho estable. ¿Cuál es el contexto? La angina de pecho estable. ¿Por qué no? Porque dice que calma con el reposo. La angina inestable no calma con el reposo. Puede descansar, igual le sigue doliendo. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, por eso no se olviden de ese concepto, porque les puedo volver a preguntar. A veces le ponen tanto texto para que al final solo con ciertos datos, ¿no? Ahí está la clave. Luego, tenemos que entender acá dos situaciones. El IMA ST elevado, el IMA ST no elevado, ¿correcto?
Eso es importante que quiero que manejen porque eso sí les vienen 2 o 3 preguntas por lo menos. Recuerden que cuando tienen un IMST elevado, hay que priorizar la reperfusión, ya sea con intervención coronaria percutánea, la angioplastía, o ya sea con fibrinolisis, ¿correcto? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, fuera de eso también, recuerden que con ese IMST elevado ahí sí puedo determinar las caras. Acá los voy a repasar un poco porque, uno, a ver, cuando habla de B1, B2, recuerden, EST elevado, ese es EST elevado, es sectal, ¿no? B2, no, perdón, B3, B4, anterior, ¿no? B5, B6, lateral baja, perdón, 1, ABL, lateral alta. Si se compromete todo, se llama anterior extenso. ¿Ya? Por si acaso. Cara posterior, compromiso B7, B7, B8, ¿no? Ya, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, te llega un paciente, más o menos lo que quiero que entiendan, que lo ideal es que el ICP, en el contexto de un ST elevado, lo ideal que sea en las primeras 120 minutos o en las primeras 2 horas, ¿no? Pero sí, como podrán ver acá, ¿es posible el ICP? Sí, le das con todo y le haces, ¿no? Idealmente ya tienes que hacerlo. Pero si no se puede, puedes dar la fibrinolisis, ¿no? Idealmente, en la guía te menciona hasta 10 minutos de tipo jornada, pero es difícil, pero hasta la media hora se le tiene una tasa de éxito alta, ¿no? Pero si no, si ya pasan las 2 horas, 3 horas y tienes la posibilidad de hacerle, idealmente antes de las 6 horas, le puedes hacer. Incluso he visto casos que le pueden dar la fibrinolisis hasta 12 horas. Incluso, obviamente, cuanto más tiempo pasa, la eficacia es menor, ¿correcto? Entonces, ahorita vamos a analizar las preguntas para que me puedan entender mucho mejor. Ahora, si te dicen, si han pasado 6 horas, 7, 8 horas y tienes la opción de ICP y fibrinolisis, entre las dos, así ha pasado 8 horas, ICP, intervención coronal percutánea. Eso no lo duden. Si ven en las preguntas las dos opciones, se va a preferir siempre el ICP, así haya pasado varias horas, ¿ya? Entre las dos se prefiere el ICP siempre. Entonces, ese es con respecto al ST elevado. Y en el caso del ST no elevado es diferente, ¿ya? Eso quiero que tengan. En el ST no elevado, normalmente no se puede hablar de caras, ¿ya? Puede tener te pueden decir infradesnivel de cara inferior, todo en derivadas de cara inferior, todo eso. A esa acá me olvidé poner cara inferior, 2, 3, ABF es cara inferior, ¿correcto? Cara inferior. O diafragmática también lo llaman, ya por si acaso. Acá sí hay que tener en cuenta que hay que estratificar al paciente. Si es un paciente de muy alto riesgo, riesgo alto, de muy alto riesgo, riesgo alto o sin riesgo de alto. Porque según eso vas a definir qué conducta vas a hacer. Por ejemplo, si te dicen que tiene un paciente con IMST no elevado, te pueden decir con infradesnivel o con infradesnivel del ST, por ejemplo, si tú ves que el paciente está hemodinámicamente estable, con que te digan que está hipotenso, todo eso, ya, eso ya significa que el paciente es de alto riesgo. No te compliques, o shock cardiogénico, que está usando noradrenalina, ¿no? Después del lema, ya, ese es un paciente de muy alto riesgo. Acá le estoy dejando para que lo puedan tomar pantallazo, pero que no se pueden equivocar. Si te dicen eso, ese paciente sí o sí tiene que pasar a una estrategia invasiva inmediata. Estrategia invasiva inmediata, angioplastía, todo inmediata. Ahora, si es un paciente que es de riesgo alto, ¿no? Ahí te pueden decir el score de Grace, más de 140 puntos. Bueno, aquí ya está confirmado el ST no elevado, o con una elevación residual del ST. Sobre todo estas dos, acuérdense de estos dos y el de acá arriba con ese del primero. Porque así nomás le están preguntando ese examen. Pero ahí están las otras indicaciones para que lo tengan en cuenta.
Si es de riesgo alto, es una estrategia invasiva temprana, ¿correcto? Y si es sin alto riesgo, sin las otras condiciones anteriormente mencionadas, bueno, lo puedes pasar a intervención selectiva o estrategia invasiva durante hospitalización. Ahí está claramente, ¿ah? Acuérdense de esto, repásenlo, porque ahorita vamos a ver que en su examen les ha venido ambas situaciones, de riesgo muy alto y de riesgo alto. Es importante en el ST no elevado. Entonces, ahorita me van a entender mejor con los casos clínicos. Entonces, ahí vemos, mujer de 60 años de edad, con tiempo de enfermedad de 3 horas, con dolor torácico opresivo, ¿correcto? Que se irradia el brazo izquierdo. Y hasta ahí es un síndrome coronario agudo. Le hacen un EKG, tiene elevación del ST en más de 3 milímetros en B5 a B6. Entonces, B5 a B6, ¿qué cara es? Cara lateral baja. Ya, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y tiene troponinas positivas. Ya, es un infarto agudo de miocardio. De ST elevado de cara lateral baja. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ahí tengo, ¿te acuerdan que le dije en ese elevado que tengo que priorizar la reperfusión? Tenemos el ICP y tenemos la trombólisis farmacológica. Ahora, en las claves que tengo, Grace no va, ese más para allá, el ST no elevado, warfarina no va, no va, no va. Entonces, la única que tengo para reperfundir es la trombólisis farmacológica. Pero si acá me hubieran dado la F, ¿no? ICP, esto hubiera sido la clave, pero como no está, ahora, y como te das cuenta, ahí dice 3 horas, ¿no? Idealmente que sea antes de la media hora, pero no hay, pues, ¿no? Incluso ahora te dicen las guías antes de los 10 minutos. Probablemente en la nueva actualización va a salir eso, pero como no tengo el ICP, trombólisis con alteplase. Y acá, por favor, quiero que también recuerden algo. En su examen práctico le preguntaron contraindicaciones para, para trombólisis en el contexto de IMA-ST elevado. Creo que solamente le pedían 3. Entonces acá, contraindicaciones de esto. No se vayan a olvidar, porque les pueden volver a preguntar en su examen práctico, ¿ya? Y eso también está en el manual del soporte vital avanzado del 2020, que este año supuestamente va a salir la nueva actualización, cada 5 años actualiza. Probablemente cambie, no creo, pero bueno, es siempre saberlo. Pero como todavía no sale, según tengo entendido, entonces se mantiene el anterior. Uno, hemorragia intracraneal previa. Es decir, es un ACV hemorrágico, ¿no? Si ya el paciente te dice que tiene ACV hemorrágico y le da un IMA, no le puedo dar trombólisis, pues, ¿no? Dos, que tenga una neoplasia intracraneal maligna, ¿no? Puede ser maligna o no maligna cuando esté haciendo un gran compromiso cerebral, ¿no? Que puede ser primaria o metastásica, ¿no? O que sea un tumor primario del cerebro o sea una metástasis de otro NM, de otro órgano, ¿no? Normalmente de pulmón pueden llegar al cerebro. Otro, ACV isquémico previo en un plazo de 3 meses. Esa norma dice, en sus claves vi que decía 6 meses, pero en realidad somos más estrictos en los 3 meses. Tienes un paciente que ha tenido un ACV isquémico hace 2 meses y le da infarto, ese está elevado, no le puedo dar fibrinolisis, pues, ¿no? ¿Ya? Otro, paciente con sospecha de disección aórtica. Otro, ¿qué podemos decir? Hemorragia activa, ¿no? Por ejemplo, hemorragia digestiva alta activa. Hemorragia activa, ¿correcto? Otro, cirugía intracraneal en los últimos 2 meses. En tu examen práctico le preguntaron, le pidieron 3. Ahí tienes varios. Supongo que en su teoría también le habrán dado más. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Seguimos. Esta es una pregunta bien larguita, pero hay que leerlo con detenimiento. Probablemente ustedes ya lo han leído, probablemente. Mira, te dice un paciente varón de 48 años de edad con antecedentes familiares de cardiopatía coronaria. Mira, tiene antecedentes familiares, es fumador, tiene dislipidemia sin tratamiento. Presenta un dolor precordial mientras jugaba fútbol, es decir, se le presentó el dolor mientras hacía fútbol. Hasta ahí, si con solo eso,
puedo sospechar que es una angina inestable o estable, dependiendo. Consultando un servicio de urgencia, presentó un paro. Ah, ya, presentó un paro. Hizo paro, es decir, le dio el dolor precordial, probablemente le dio un infarto, que le dio un paro cardiorrespiratorio, que era un patrón de fibrilación ventricular, que es un patrón desfibrilable. Fue tratado, ¿ves? Como múltiples desfibrilaciones, le reanimaron por 25 minutos, bueno, ya debe tener su secuela neurológica, le hace un electrocardiograma y mira, tiene un supradesnivel, es un excedente elevado de cara en la pared anterior, que derivadas probablemente B3, B4. Ingresa al hospital, ya tiene 9 horas de evolución, al ingreso se encontraba intubado, con asistencia ventilatoria con AMBU, estaba hemodinámicamente inestable, importante. Cuando está inestable, en el contexto de un IMA, todo eso, probablemente está entrando en un shock cardiogénico. ¿Por qué digo eso? Porque acá refieren noradrenalina. La noradrenalina es un inotrópico. Entonces, recuerden, paciente hipotenso, ¿no? Hipotenso, que no responde a las medidas básicas, ¿no? Y necesita tratamientos con, por ejemplo, noradrenalina, dobutamina, todo eso, shock cardiogénico. Ahorita voy a explicar más adelante más detalles sobre eso. Mostró ya onda Q, obviamente la onda Q ya es porque hay necrosis, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, más de 9 horas. Supra-nivel ST ya en B1, de B1 a B3 ya se amplió más, ¿no? Antes sería la pared anterior, pero ya se amplió a cara sectal. En el siguiente se presentó mayor compromiso hemodinámico, ya dio más, le subieron la dosis de adrenalina, ya estaba oligoanúrico, no orinaba mucho. Lactato, que es un marcador de hipoperfusión tisular, estaba también elevado. ¿Qué significa? ¿No? Que su corazón no estaba latiendo adecuadamente, pues llegó un shock. Debido a su mala evolución, ventricular con contracción aórtico, y es una medida más invasiva, le asociaron más adrenalina, estaba con nora y adrenalina en la parte. Su perfil hemodinámico perfil estaba hipotenso, con un índice cardíaco menor. El índice cardíaco normal es mayor a 2.2. Tiene una presión capilar pulmonar de 23. Normalmente tiene esta PSP es menor de 18. La residencia vesicular, ya. Todo un contexto. Es un paciente que hizo un infarto agudo de miocardio, que hizo un shock cardiogénico, ¿correcto? Entonces, acá tenemos esto, ¿no? ¿Qué te dicen, no? Es cara anterior, con compromiso hemodinámico severo. No, ¿por qué? Porque no solo es cara anterior. Recuerda que después hizo B1, B3. Es cara sectal anterior, ¿no? ¿Correcto? Si somos así más estrictos, ¿no? Falla cardíaca con falla reducida. No recuerdo que mencionen el FEBI. No lo mencionan. Ni más. IMCT elevado de cara anterior con falla FEBI reducida. No lo mencionan. No me parece haber leído el FEBI. ¿No? Tampoco no lo puedo decir si es una falla reducida. ¿Es una falla cardíaca aguda? Sí, porque ahorita lo voy a explicar mejor, les explico ahorita el concepto de esa clasificación que necesito que sepan. A ver, mire, una clasificación en la parte de que es la sintomatología de la falla cardíaca, hay un score que se llama score de Forrester Diamond, ¿ya? Ellos dividen así, ¿no? Acá hay una flecha hacia arriba y acá hay una flecha hacia abajo, ¿correcto? Acá hasta se pone el índice cardíaco y acá se pone presión venosa capilar pulmonar, ¿correcto? Y acá hacen 4 cuadrantes. Recuerden que el índice cardíaco tiene que ser mayor a 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y lo normal de la presión capilar pulmonar tiene que ser normalmente menos de 18 milímetros de mercurio. Entonces, acá les voy a explicar con otro colorcito. Miren, cuando recuerden que este es de menos a más, ¿correcto? Si estás acá, cuando tienes un índice cardíaco mayor a 2.2 y para acá abajo
y tu presión capilar pulmonar está menos de 18, recuerden, ¿no? No sé si me dejo entender. Normalmente el paciente, este es lo normal, el paciente es asintomático, ¿correcto? Entonces, la presión capilar está para acá, menos 18, y el índice cardíaco tiene que estar para allá. Eso es lo normal. Entonces, por eso, si intersectamos cuadrantes, es un paciente asintomático. Pero ahora acá, si vamos a este extremo de acá abajo, si acá el paciente, el índice cardíaco, ¿qué significa el índice cardíaco? Que tu corazón está latiendo de manera adecuada, el volumen que necesita, las demandas de tu cuerpo. Entonces, pero acá, en el otro extremo, no está para abajo. Entonces, acá tu índice cardíaco es menos de 2.2. ¿Qué significa? Que no estás bombeando, no hay mucho volemia, no hay mucho volemia, pero aún tu presión capilar pulmonar está menos de 18. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que estás entrando en un shock, pero hipovolémico. ¿Por qué? Porque tu índice cardíaco está bajo. El único que está bajo es este es el que está mal, y este está bien. Acá ambos están bien, ¿correcto? Entonces, cuando hay solamente falla del índice cardíaco, entonces te falta volumen, es decir, tu corazón no está repartiendo el volumen que necesita tu cuerpo, entonces está fallando, entonces es un shock hipovolémico por falta de volumen. Ahora, el otro extremo, acá, si tienes un índice cardíaco mayor a 2.2, pero la presión capilar pulmonar está ya mayor de 18, porque está yendo para acá, está mayor. Entonces, ¿qué significa? Cuando la presión capilar pulmonar está elevada, pero tienes tu índice cardíaco normal, significa que hay edema pulmonar. Es decir, estás congestionado, ¿correcto? Estás congestionado. Y luego, si es que estás acá y tienes acá un índice cardíaco bajo, es decir, estás índice cardíaco bajo y tu presión capilar pulmonar, este está, este está bien, este está mal, este está mal y este está mayor de 18, está mal. Entonces, si no tienes volumen y aparte está congestionado, entonces llegas a un shock cardiogénico, pues, ¿no? Más o menos para que me puedan entender. Ahora, para que me puedan entender mucho mejor esto, que es importante saberlo, esto véanlo como hipoperfusión y esto véanlo como congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque mira, significa que si tu índice para arriba tienes un índice cardíaco, si tu índice cardíaco está bien, significa que tienes buena perfusión, ¿correcto? Y si tu presión capilar está en 18, es que estás normal. Entonces, normalmente hay, no sé si habrán escuchado el concepto de patrón húmedo caliente, que vamos a ver en la siguiente pregunta. Acá, ¿no? Te dice, ¿cuál es el patrón hemodinámico? Entonces vamos a hacerlo igual, lo mismo, tu cuadrito, para que me puedan entender. Recuerda que acá le puse congestión pulmonar y acá la perfusión. Acá, ¿se acuerdan que está los dos normal, no? El índice cardíaco mayor a 2.2 y la presión capilar pulmonar menor a 18. Ambos es lo normal. Entonces, esto como está normal, cuando te hablen de perfusión, hablamos de caliente, frío. Y cuando hablemos de congestión, hablamos de húmedo, seco. ¿Cuál es lo normal, no? Que el paciente esté calientito y que estemos secos, ¿no? Que no tengamos congestión y que no estemos fríos. Porque obviamente si nosotros estamos fríos, significa que no hay buena perfusión. Entonces, como es asintomático, acá es un patrón seco, caliente, ¿no? Ahora, acá abajo, ¿se acuerdan que el índice cardíaco estaba menor de 2.2, pero la presión capilar pulmonar está menos de 18? Esto estaba mal, esto estaba bien, pero como esto está mal, entonces significa que estoy frío, porque no hay buena perfusión, pero sigo seco.
acá arriba, acá el índice cardíaco está mayor de 2.2, es decir, que está bien, pero tu presión capilar pulmonar ya está mayor de 18, eso está mal. Entonces, estoy, por un lado, estoy húmedo porque estoy congestionado, pero estoy caliente porque estoy bien perfundido. Y acá ambos están mal. El índice cardíaco es menor de 2.2 y la presión capilar pulmonar es mayor de 18. Ambos están mal. Entonces, no tengo buena perfusión, estoy frío y estoy congestionado, húmedo, ¿no? Eso más o menos para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, más o menos acá para recopilar, acá es asintomático, acá es shock hipovolémico, acá es shock cardiogénico, y en el otro, como les acabo de mencionar, edema pulmonar, ¿no? Entonces, con la pregunta, quise explicar esta cosa que puede ser un poquito complicado, pero vas a ver más tarde cuando lo puedan revisar, lo van a entender mucho mejor. Es un paciente con falla cardíaca aguda, ¿sí? Con un shock cardiogénico porque está usando noradrenalina y adrenalina, de etiología isquémica porque es un infarto de STL de cara anterior. Esta es la mejor clave, ¿correcto? Porque no dicen nada de fiebre reducida, nada de eso. También podría ser porque, mira, si somos estrictos, IMA CT de cara anterior, sectal anterior, ¿ya? Pero bueno, podría ser la A también, pero en la A no, la clave D es mejor clave porque te habla del shock cardiogénico, te dice isquémica, te da más información. Solamente de que tenía compromiso demoníaco, sí, sí lo ha tenido porque ha usado la adrenalina, pero la mejor clave es la D. Y acá, con el caso clínico anterior, ¿no? ¿En qué contexto estábamos acá, no? Es por eso que quería que entiendan, entonces, es un patrón húmedo, frío, ¿ya? Ese es el patrón, para que lo puedan entender mejor. Normalmente, si te llega un paciente con congestión pulmonar a la emergencia, pero con buena presión, sin nada, entonces, ¿qué sería, no? Como tiene buena presión, tiene buena perfusión, es caliente, pero como está congestionado, es húmedo, patrón húmedo caliente. Pues eso van a ver en algunas historias en emergencia que dicen, no, paciente con falla cardíaca aguda, patrón húmedo caliente. Significa que tiene buena presión, tiene buena perfusión, pero como es caliente, pero como está con congestión, ese es húmedo, ¿ya? Ese es para que lo puedan tener en cuenta. Otro, ¿no? Te pueden decir, llega un paciente que está hipotenso y no tiene sobrecarga hídrica, sí está normal, es decir, su pulmón pasa bien el murmullo y todo, pero está hipotenso. Hipotenso, ya sea por un sangrado o por cualquier otro contexto. Entonces es un paciente que está hipotenso, tiene hipoperfusión, entonces está frío, pero no tiene congestión, nada de eso, seco. Entonces es un patrón frío, seco. Entonces más o menos ese shock hipovolémico, ¿no? Eso más o menos. Y el paciente que está normal es un paciente seco caliente. ¿Por qué? Porque no está congestionado y tiene buena presión, todo eso. Entonces, eso más o menos para que me puedan entender. ¿Correcto? Seguimos. En la siguiente pregunta, la pregunta 17, ya estamos más, ya casi a la tercera parte, 2/3 partes de las preguntas. Un varón de 52 años que tiene accidente vascular hemorrágico hace 3 años ya. Cuando te dice ya cerebro vascular hemorrágico hace 3 años, ya de por sí sabes que no le puedo dar fibrinolisis, ¿no? Trombólisis, perdón, no le puedes dar trombólisis, no le puedo dar eso. Hipertenso diabético, ingresa por dolor torácico, presión 8 de 10, irradiado mandíbula, compresión ya estable, frecuencia, muy bien, todo bien, bien, bien. Muestra elevación del ST B3 a B6, entonces tiene cara anterior y tiene lateral baja, ¿no? Entonces, ¿se acuerdas, no? Para practicar cara anterior por B3, B4 y lateral, ¿no? Lateral, si quieres más específico, baja, ¿no? Por B5 o B6. Entonces, ya, por esta contraindicación no le puedo dar trombólisis farmacológica. Obviamente, recuerden, es ST elevado. Tengo que priorizar la reperfusión. Si es ST elevado, que se acuerdan que le dije, o es trombólisis o es ICP. Pero como tiene ya una contraindicación,
Igual, y así no lo hubiera tenido entre los dos, entre trombólisis e intervención percutáneo, el ICP es el de elección, correcto, de elección, ¿ya? El otro, acá vemos, ya venimos con los ST no elevados. Dice, mujer de 60 años con pesado lo típico, de 6 horas, con infras de nivel, es un ST no elevado. De 2, 3 ABP. Recuerden que en ST no elevado no puedo hablar de caras, ¿ya? Troponinas elevadas, ya, es un IMA ST no elevado. Tiene presión arterial, está estable, y tiene un score de Grace más de 140. ¿Qué riesgo es? Es un riesgo alto, ¿ya? ¿Y qué le dije en el riesgo alto? Vamos a retroceder un poco. Mira, te dicen score de Grace más de 140. Es un riesgo alto. ¿A dónde va el riesgo alto? A estrategia invasiva temprana. Entonces, esa es la clave. Estrategia invasiva temprana menos de las 24 horas. Es por eso quiero que aprendan esos criterios de riesgo alto, muy alto, porque les puede venir nuevamente. Y acá, el otro ST no elevado. Mira, ¿qué te dice? Varón de 44 años de edad, diabético, acude por emergencia por torácico, de 3 horas de evolución, se halla sudoroso, ya está hipotenso. Hipotenso, ¿ya? Con frecuencia cardíaca de 110, saturando 88, está inestable, ¿no? Es un paciente inestable, con infra de nivel del ST, ¿correcto? Tiene infra de nivel del ST, entonces es un IMA ST no elevado, un estable. Entonces retrocedemos nuevamente a la diapositiva. Recuerden, inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico es un riesgo muy alto. ¿Y ese riesgo muy alto dónde va? Estrategia invasiva inmediata. Entonces, con eso, perdón, ¿a cuál es? Intervención coronaria inmediata. Ya, inmediata. Ya, esas son las preguntas más o menos para que me puedan entender. ¿Correcto? Entonces, antes de pasar a la siguiente acá, porque acá voy a escribir bastantes cosas, ¿alguna duda hasta la parte de falla cardíaca? Disculpen, chicos. Y si me escuchan también, porque no me han escrito. No, doctor, todo claro, y sí se le escucha bien. Sí, todo bien, ¿no, chicos? Me voy a tratar lo más didáctico posible. Ya con su casita lo van a repasar mejor con los esquemas, lo voy a pasar las diapositivas de todas maneras, pero más o menos sí, tengo que. Entonces vamos a pasar ahora. Acá sí quiero que me escuchen porque acá voy a escribir varias cositas, varios datos, ¿ya? Entonces, no hay que ir al baño, nada de eso, ¿no? Para seguir continuando. ¿No? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a pasar a la parte de valvulopatías. Y creo que son ya las últimas 6 preguntas. Ya para que ya se vayan a almorzar y a disfrutar su Semana Santa. Entonces vamos a ver la parte de valvulopatías. Miren, chicos, en este esquemita voy a escribir varios datos de las principales valvulopatías que probablemente son las que han llevado en su clase teórica, ¿ya? Entonces, más o menos ahí podrán ver que tengo la estenosis, la insuficiencia y todo eso. Y ahí se ha hecho un esquema ahí para que ustedes no se confundan con los soplos. Mira, ya están viendo claramente que no, en diástole están la insuficiencia aórtica, estenosis mitral, son soplos diastólicos, y la insuficiencia mitral y estenosis aórtica son soplos sistólicos, y eso para que no se confunda, es decir, no se pueden confundir, ¿ya? Muchas veces las preguntas de valvulopatía solo salen con los soplos nomás. Te pueden meter un montón de floro, pero escuchas el soplo, ya es diastólico, mitral, ya. Soplo diastólico en válvula mitral, estenosis mitral, ya, listo, y te olvidas de varias cosas, ya. Vamos a comenzar primero con la estenosis mitral y bajamos a la insuficiencia aórtica. Vamos a primero comenzar con los diastólicos, ¿ya? Cuando hablamos de estenosis mitral, tenemos que entender que la principal etiología de esta estenosis mitral, como habrán llevado en su clase, es la fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática ataca bastante lo que es la estenosis mitral, ¿correcto? Esta estenosis mitral tiene una clínica, ¿no?
¿Por qué se va a caracterizar? Justamente por ese soplo diastólico, pues está acá, diastólico, que se irradia al ápex, a la punta del corazón, al ápex, ¿correcto? ¿Qué más? Esta es la parte del examen físico, pero en la parte clínica tiene una triada. Son pacientes que suelen tener disnea, suelen acompañarse de hemoptisis, y suelen hacer cuadros embólicos, embolismo. Y me preguntaron, doctor, ¿por qué hace cuadros de embolismo? Porque estos pacientes, ¿qué significa? Cuando hay estenosis, es que no, más o menos acá lo voy a explicar. Imagínense que esta es la aurícula, solo la parte izquierda, ¿ya? La parte izquierda. Y acá está estenosado, ¿no? Como está estenosado, ¿qué significa? Que no va a pasar toda la sangre que está acá, no va a pasar poquito. Entonces, esta aurícula se va a sobrecargar de volumen. Cuando se sobrecarga de volumen de manera crónica, va a crecer, ¿no? Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Entonces, ¿qué hay? Dilatación de aurícula izquierda. Entonces, como hay dilatación de aurícula izquierda, y recuerden que esto, si esto sigue persistiendo en esta aurícula, esta sangre va a ser retrógrada, va a llegar a la parte pulmonar. En la parte pulmonar puede generar congestión pulmonar, porque obviamente no pasa esa sangre. Entonces, esa sangre, como no está pasando, va a retroceder hasta la congestión pulmonar y puede llegar a ser una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar que va, que va a generar con el tiempo compromiso de las cavidades derechas, ¿no? Entonces va a generar eso es una forma de explicar por qué puede generar embolismo por una FA secundaria, ¿correcto? Puede generar una fibrilación auricular, entonces y recuerden que les hablé de fibrilación auricular, puede generar embolismos, entonces también, por si acaso, pueden tener pacientes con fibrilación auricular, ¿ya? Aparte, ese soplo diastólico, hay un nombre propio. Cuando es una estenosis mitral severa, ese soplo diastólico, ¿no? Se presenta un soplo llamado de Graham Still. Es un nombre propio, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Si te lo menciona Graham Still, estenosis mitral, pues, ¿no? De frente nomás, sin tanta cosa, ¿correcto? Entonces, recuerden, es un paciente que etiología más frecuente es la es la fiebre reumática, tiene una clínica característica, disnea, hemoptisis, con embolismos, secundario a una fibrilación auricular, por lo que ya les expliqué. Pueden encontrar dilatación de cavidad de la aurícula izquierda, que va siendo retrógrada, puede llegar a una hipertensión pulmonar, y si hay una estenosis mitral severa, van a escuchar el soplo de Graham Still, ¿correcto? Ese es con respecto a la estenosis mitral. Normalmente se presenta más frecuente en mujeres, ¿ya? Tratamiento, bueno, al final para hacer un diagnóstico, para hacer diagnóstico, haces un ecocardiograma y si quieres hacer más invasivo, un cateterismo, ¿no? Pero más o menos son los datos que te puedo dar y vamos a ver ya los casos clínicos que vamos a ver las preguntas. Luego, en la insuficiencia aórtica. Recuerden, estenosis mitral es un soplo que se irradia hacia el ápex, hacia la punta del corazón, No se me va a olvidar porque eso también a veces te dan como dato. En la insuficiencia aórtica, lo que es insuficiencia siempre hay que ver si es aguda o es crónica, ¿ya? En ambas, ¿ya? En ambas insuficiencias. Cuando es aguda, normalmente es secundaria a causa de una endocarditis. Y si eres más salado, disección de aorta, ¿no? Una disección de aorta, ¿correcto? Estos pueden generar una complicación muy frecuente de la insuficiencia aórtica de manera aguda, es el edema agudo de pulmón de origen cardiogénico. ¿Ya? ¿Correcto?
Cuando es crónica, esos pacientes ya, pues, ¿no? Que están ya de manera crónica con su insuficiencia aórtica, ¿no? Salen en la parte aguda, bueno, siguen con la insuficiencia, pero algunos, cuando la etiología es por fiebre reumática, normalmente es una insuficiencia aórtica crónica, ¿correcto? También hay otras enfermedades asociadas, por ejemplo, la sífilis terciaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque inflama la aorta. También tenemos las vasculitis, como la vasculitis de la arteria temporal, también puede generar como complicaciones de insuficiencia aórtica. Otro también tenemos la espondilitis anquilosante. Anquilosante. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la clínica de este tipo de pacientes? Ya, en lo que es síntomas, el paciente puede tener disnea, fatiga, astenia, ¿correcto? ¿Y cuál va a ser y cuando los signos, estos son síntomas, los signos principales, el pulso, el saltón o Zeller, saltón o Zeller, es un pulso amplio, Zeller, el famoso soplo, que es un soplo diastólico, pues acá le estoy poniendo un soplo diastólico en válvula aórtica, y tiene un nombre propio, de Austin Flick, ¿correcto? Soplo de Austin Flick, ¿ya? Y hay otros signos clínicos que van a buscar por internet que es bien interesante, el signo de Mussek. El signo de Mussek significa que el paciente mueve la cabeza al ritmo del latido del corazón. Van a ver que así como las cabecitas que se ponen en los carros del perrito que mueve la cabecita, ahí se late el corazón y va moviendo su cabecita. Late el corazón, mueve su cabecita. La cabeza. El otro signo que le pueden decir es el pulso de Corrigan, ¿ya? El pulso de Corrigan, a nivel de las carótidas, van a ver que es un pulso, ¡pum! Van a ver un gran pulso, eso lo pueden ver por internet, van a ver, es bien evidente, son muy clínicos estas enfermedades aórticas. El otro es el pulso de Quinque, ese pulso que se da en el lecho unguial, ven en la uña como que esa parte blanca va latiendo, latiendo, eso lo pueden ver por internet también, ¿correcto? Eso es todo lo que tendrían que saber en este, en este. Ahora, si a este paciente le tomas una placa, probablemente vas a encontrar una cardiomegalia, ¿no? Ya, entonces eso más o menos en lo que respecta a insuficiencia aórtica. Soplo diastólico, Austin Flick. Estenosis mitral es soplo diastólico, cuando es muy severa, Graham Steele, ¿correcto? Con irradiación al ápex. Entonces no se pueden confundir en las preguntas, ¿ah? Vamos al otro lado, la insuficiencia mitral. Como les dije, en las insuficiencias hay que ver que es agudo y es crónico. Cuando es agudo, causa endocarditis e infartos, ¿correcto? Al igual que, y en la crónica, igual la fiebre reumática, ¿no? Y en lo que es fiebre reumática, también en en la sintomatología, igual, ¿no? Disnea, igual que la insuficiencia aórtica, fatiga, astenia, ¿correcto? ¿Qué más vas a encontrar en una placa? Cardiomegalia también, ¿no? ¿Correcto? Y esto también de manera aguda, como complicación, también genera lo mismo, edema agudo de pulmón cardiogénico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la característica acá? Que en su signo clínico es un soplo, PAN, significa todo el ácido sistólico, con irradiación a la axila. ¿Ya? Por favor, para que no se me olviden, ¿ya? Correcto. Eso es importante que lo sepan con respecto al síndrome, a la insuficiencia mitral. Y por último, la estenosis aórtica.
en la estenosis aórtica, ahí sí hay que tener en cuenta, en un adulto mayor de 75 años, por ejemplo, la causa de estenosis aórtica es degenerativa. ¿Por qué no? Se calcifica la válvula, se calcifica, se fibrosa por la misma edad. Pero si es un paciente joven o adulto mayor, bueno, un adulto joven, un adulto como tal, normalmente cuando es joven es de etiología congénita. ¿Por qué? Porque tiene una válvula aórtica bicúspide. Creo que me parece que en una de sus preguntas les vino, me parece. Y esto porque es importante detectarlo y corregirlo a tiempo porque está asociado a muerte súbita. Entonces es importante detectarla a tiempo. Y este tiene una actividad característica también. Al igual que la estenosis mitral, tiene una característica. Uno, son pacientes que pueden venir por angina. Dos, si se complica esa angina, llega a síncope. Y tres, si se complica más, ya llega a una disnea severa, moderada severa. Disnea. Esa es la triada, ¿correcto? Entonces, igual acá se puede generar hipertrofia ventricular izquierda y acá tiene su soplo, ¿no? Tiene su clínica, su signo es un soplo sistólico, por eso es acá, para que no se confunda, sistólico, con irradiación al cuello, a las carótidas, ¿correcto? Ahora, ¿por qué esta estenosis aórtica? Porque está asociada a muerte súbita, porque como complicación puede generar arritmias ventriculares, como el torsade de Pons, todas esas cosas. Entonces pueden generar muerte súbita. Es importante que sepan eso, ¿ya? Entonces, normalmente se da más frecuente en varones, ¿no? Y hay que tener en cuenta. Entonces, eso más o menos un repaso de las arritmias, de manera, probablemente su teoría le han dado más detalles, pero eso más o menos para que le ayude a responder las preguntas. Pasemos a las siguientes preguntas, entonces, de lo que es valvulopatías. Tenemos paciente varón con angina de pecho, insuficiencia ventricular izquierda, una presión diferencial corta. Significa que, por ejemplo, si tu presión arterial puede ser 190, algo así, ¿no? O puede ser más o menos, puede ser 120, 100 en algunos casos. Es que la diferencia en esto es más corta. Soplo sistólico eyectivo, ¿correcto? Soplo sistólico eyectivo. Te piden cuál es el diagnóstico, ¿no? A ver, hay que recordar, ¿no? Paciente, ¿no? Acá podemos ver. Normalmente cuando te dicen soplo sistólico, ahí tenemos o es insuficiencia mitral o es estenosis aórtica. Hasta ahí, bien, ¿correcto? Como les mencioné, te dice síncope, ¿ves? Síncope. También les dije que tiene hipertrofia ventricular izquierda, también ahí te lo menciona. Entonces, con todo eso, ¿cuál sería su mejor clave? ¿No? Una estenosis de válvula aórtica. Recuerden, este paciente, ¿con qué viene? Les dije, ¿no? Viene con angina, viene con síncope y viene con disnea. Es un soplo sistólico, bueno, acá ya, bueno, es eyectivo, tiene presión arterial corta, tiene hipertrofia ventricular izquierda que le puede llevar a arritmias ventriculares. Entonces, con toda esta información, mira, tienes la angina, tienes la síncope, mira, su triada, estenosis de válvula aórtica, ¿correcto, chicos? No se vayan a confundir, ¿ah? Luego, en la siguiente pregunta, tenemos paciente varón de 35 años de edad que tiene disnea, pequeños esfuerzos, ¿ya? Presión, bueno, una presión elevada, una frecuencia límite, pulso saltón, danza arterial, soplo diastólico, ¿ya? No dicen qué foco, pero dice crecimiento ventrículo izquierdo, tiene cardiomegalia. Entonces, mira, yo les dije, ¿no? Pulso saltón o célere o amplio. ¿Qué más? Tiene cardiomegalia. ¿Qué más? Y soplo diastólico. Entonces, todo eso, ¿a dónde me lleva? A una insuficiencia aórtica, ¿no?
¿Cuál es el soplo que tienen ellos? El soplo de Austin Flick. Flick. Ya no se vayan a olvidar, insuficiencia de la válvula aórtica. Eso les mencioné, el paciente puede tener disnea, fatiga, astenia, ¿correcto? Tiene cardiomegalia, tiene pulso saltón o Serler, su soplo de Austin Flick, tiene su signo de Munsell, su pulso de Corrigan, su pulso de Kinke, ¿no? Entonces, todo eso para insuficiencia de válvula aórtica. Y acá, bueno, te dice, paciente mujer de 49 años de edad, tiene porcentaje de BAWAC, hecho de cadena línea progresiva, clase funcional 4. Recuerden, clase funcional 4 es el reposo. Con palpitaciones, dolor torácico, se hace choque de punta desplazado, fuera de la línea medio clavicular, pulso periférico de soplo sistólico en apex, con irradiación a la axila, ¿no? Marca de respuesta correcta. Entonces, mira, tienes un paciente con disnea, tienes el soplo sistólico en apex, con irradiación a la axila. ¿Recuerdan eso, no? En que estamos hablando de una insuficiencia mitral, irradiación a la axila, ¿correcto? Que les dije también que puede tener cardiomegalia. Eso podría explicar por qué tiene el choque de punto desplazado fuera de la línea medio clavicular, a nivel del quinto espacio intercostal, ¿no? Para allá. Entonces, ¿cuál es la mejor clave? Mira, insuficiencia cardíaca primaria coronaria, no te lo mencionan, no te dicen nada de eso. De estenosis mitral, no. La estenosis mitral tendría otros síntomas, me tendrían que decir que hay hemoptisis, muy aparte de la disnea, ¿no? Hemoptisis o que ha hecho un cuadro embólico. Sí, yo creo que esta es la clave. Probablemente sea una estenosis aórtica. No, no tiene nada de estenosis aórtica. No me dice que tengan gina, por lo menos. O un síncope no lo menciona. Y con los datos mencionados, no. Entonces, la mejor clave es insuficiencia mitral. Entonces, repasen su cuadrito ya, por favor. Ya con esto van a entender mejor los casos. Y por último, ¿alguna duda que tuvieran con respecto a las preguntas de valvulopatías? No, doctor, todo claro. Y entonces vamos a pasar a las tres últimas preguntas que son, ya que están fáciles. Ojalá que les vengan así. Bueno, ojalá. Bueno. Ya, entonces, mira, reanimación cardiopulmonar. Ya, esta es de la actualización del 2020. Normalmente esa guía se renueva cada 5 años. Ustedes cuando terminen y sean médicos, como requisito para trabajar, les piden la certificación de soporte vital avanzado y soporte vital básico. Entonces, si acaban antes de 2030, que va a tener la vigencia de la guía de ahora, van a tener que hacer este curso. Todos. En todo trabajo, incluso para trabajar en posta. No para el SERUM, pero después del SERUM, si quieren trabajar en otro lado, es necesario que tengan esto. Esto es algo básico, ¿no? Es para reponer, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta algunas cosas. Sobre todo, supongo que le habrán enseñado más lo que es adultos, ¿no? Pero igual, siempre cuando van a ver un paciente con sospecha de paro cardíaco, hay que asegurar que la escena sea segura, ¿no? No vaya a ser que le dé el paro en medio de la pista, obviamente no vas a ir a reanimar, te pueden atropellar, ¿no? La idea es sacarlo a un lugar seguro, ponerlo en superficie plana para hacer líneas de RCP, entorno seguro, y reconocer el paro y activar el sistema de emergencia, ¿no? Podemos llamar al SAMU, a los bomberos, tiene que saber esos anexos. Luego, cuando es adulto, así sea con un reanimador reanimador, son la secuencia es 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. La frecuencia te piden que sea de 100 a 120 latidos por minuto y la profundidad te dicen que sea de al menos 5 centímetros, no más de 6 centímetros. Después acá le hemos puesto de 5 a 6, ¿correcto? En niños, bueno, lo dejo ahí para que lo repasen. Entonces más o menos ahí los tengo, les estoy dando. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, es fácil responder esto, ¿no? En adultos, ¿cuál es la reanimación? De al menos 5 centímetros, no más de 6 centímetros, a una velocidad de 6 a 120 centímetros, ¿correcto? Esa es la clave acá, ¿no? Sea con uno o dos reanimadores, esta es la de alta calidad, esa es la característica de la reanimación de alta calidad. Y luego en la parte de soporte vital avanzado, es que tienen que ver con los ritmos, ¿no? Tenemos que ver si es un ritmo desfibrilario o no. Entonces hay que saber reconocer. Aquí le estoy poniendo la fotito para que se puedan dar cuenta. O es una taquicardia ventricular sin pulso, una fibrilación ventricular, o es una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso.
Si es un ritmo desfibrilable, uno de estos dos, el tratamiento de elección, ¿cuál es? Descarga, una desfibrilación. ¿Ya? Si es monofásico, 360 Joule, y si es bifásico, 200 Joule. Y la de acá abajo es de niños, ¿ya? La primera descarga es 2 Joule por kilo, y la siguiente descarga que le pueda dar es 4 Joule por kilo. Y este último. Mientras que si es un ritmo no desfibrilable, asistolia, actividad eléctrica sin pulso, no lo vas a desfibrilar. Le tienes que dar adrenalina, ¿correcto? ¿Qué dosis? En adultos, 1 miligramo. Y en niños, 0.01 miligramos por kilo. ¿Ya? Entonces, con esto, teniéndolo bien claro, van a poder responder la 22-24. Dice, tienes un paciente de RCP avanzado, compara con el monitoreo, dice taquicardia ventricular sin pulso. Si es taquicardia ventricular sin pulso, ¿qué le das? Desfibrilación. Ese es de frente. Desfibrilación, no lo vas a seguir reanimando. ¿Ya? Ya, entonces eso que quede claro. Desfibrilación. ¿Ya? Luego, esta es su pregunta de su examen práctico. ¿Ya? Claramente ahí podrán ver, ¿no? Es un paciente diabético, hipertenso, con larga data, con un tratamiento con la metformina, que está en su control técnico, le da un precordial, después de un partido le da un precordial, llaman al SAMU, le llegan a 5 minutos, le dicen RCP y mira, ¿no? Este es obviamente es un patrón de. Ay, perdón. No. Ay. Este es un ritmo de fibrilación ventricular. ¿Y qué es el tratamiento que debes dar? Desfibrilación. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que tienen que más o menos he podido hacer de repaso, chicos. No sé si tuvieran alguna pregunta, pero por si acaso ya, en el RCP no sé si habrán escuchado el concepto de las causas reversibles. Acá lo voy a escribir. Las H's y las T's, ¿ya? Siempre en el RCP, muy aparte de tratarle el ritmo, bueno, recuperar el ritmo al paciente, hay que tratar las posibles causas reversibles. Entonces, causas reversibles que pueden llevarte a un paro cardíaco, ahí tenemos las H's y las T's, ¿no? En las H's, hipovolemia, si por ejemplo con paciente que hace un gran sangrado puede llegar a un paro, sí. La hipoxia, ya sea por tromboembolismo pulmonar, por una neumonía, puede llevar a un paro. La H, este es de hidrogenión, entonces hidrogenión tiene que ver con la acidosis, acidosis metabólicas o acidosis respiratorias severas pueden llevarle a un paro, hay que corregirlo. La otra es de hipocalemia, es decir, potasio bajo, o también hipercalemia, ambos extremos. Hipocalemia, hipercalemia, si no se corrige como debe ser, te puede llevar también a un paro. La hipotermia también te puede llevar a un paro. ¿Qué más? Hay otra T también acá, por ejemplo, neumotoras de T de neumotoras atención. También te puede llevar. Neumotoras atención significa que cuando se te revienta el pulmón, por ejemplo, un balazo te perfora el pulmón, te revienta el pulmón, ese se llama una neumotoras atención, que todo el aire comprime, tu pulmón lo está aplastando, te puede llevar un paro. Otra T de taponamiento cardíaco. Otra, toxinas, ¿no? Cualquier intoxicación que lo puedas identificar, hay que tratarla. Otra, trombosis pulmonar o el tromboembolismo pulmonar. Si te preguntan en tu examen práctico causas reversibles de RCP, todos son las H's y las T's. Y trombosis coronaria o edema, ¿no? Infarto. Esas son causas reversibles que hay que corregir también si el paciente entra en paro. Ya, chicos, entonces eso es más o menos lo que les quería avanzar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Chicos. Doctor, sí, una consulta. Respecto a la diapositiva anterior, la de
Perdón. A ver. ¿Cuál? ¿La de RCP? Sí. No Ujú. lo entendí muy bien. O sea, si es que está sistólico, no se realiza la desfibrilación. No. Es decir, No. ya, estás haciendo RCP, ¿no? Le pone las palas y tú sabes que cuando, no sé si habrán visto un caso de RCP, las palas te dicen, a ver, sepárense, detectando ritmo. Ellos te van a decir, asistolia. No le puedes desfibrilar, tienes que darle adrenalina. No es un ritmo desfibrilable. Y si Ah, ya. Ok, la, doctor. la misma máquina también te dice, actividad eléctrica sin pulso, no, adrenalina. Solo vas a desfibrilar, es decir, quemarlo, por así decirlo, en la lengua coloquial médica, con desfibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Correcto? Esa es la prioridad. Le puedes dar adrenalina también, pero no. Pero si tienes desfibrilador, desfibrilas. Eso es lo ideal. Pero si tienes Ah, ya. asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, adrenalina. Ah, ya, ok, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, de las preguntas de todas las que he resuelto? Doctor, una consulta. Dime. El soplo de Graham Steel también se puede dar en insuficiencia pulmonar, ¿verdad? Sí. También se Ah, ya. puede dar insuficiencia, porque normalmente la insuficiencia pulmonar es consecuencia de la estenosis mitral. Ajá, es por eso. Es Ya, decir, doctor. Gracias. una estenosis mitral cuando se hace severa, como les expliqué, ahí les voy a llevar, bueno, hay dilatación de la aurícula izquierda, hace congestión pulmonar, le lleva hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar te lleva secundariamente a una insuficiencia pulmonar y ahí vas a poder soplo de Graham Steel, pues, ¿no? También lo puedes escuchar. Ujú. Claro, es una estenosis mitral severa que te lleva a una insuficiencia pulmonar y escucha el soplo de Graham Steel. Acá mejor lo voy a poner, lo voy a aclarar para que no se me confundan. Pulmonar secundaria a la estenosis mitral. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Chicos, ¿una consulta más? O si no, para terminar la sesión y bueno, para que vayan a almorzar, porque creo que son la una, creo. Sí.